Muy buenas noches con todos, con las personas quienes se han unido en esta noche a este seminario web sobre la Eucaristía y también sobre la Santa Misa. La más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Este es un seminario iluminado por el Espíritu Santo. Nos ha permitido ir trabajando y cumpliendo una expectativa anhelada sobre cada uno de nosotros, teniendo como principal enfoque ese llamado del Señor a que lo veamos siempre a Él, el que está vivo, el que está presente dentro de la Eucaristía, y asimismo que hagamos nuestro deber de fieles, y en este caso de laicos, aprendiendo más sobre este tema y conociéndole al Señor. Vamos a iniciar esta noche con un pequeño preámbulo respecto a quiénes somos nosotros. La Comunidad Pentecostés es una asociación privada de fieles laicos. Nació, o su fecha de fundación es el 17 de octubre de 1984, a partir de un seminario de vida en el espíritu con formación de la renovación carismática católica. La comunidad trabaja bajo Estatuto Arzobispal 573 del año 96, con el cual el servicio principal es la evangelización y formación de los fieles laicos en las distintas etapas del camino espiritual: niños, adolescentes, jóvenes, adultos, matrimonios. ¿Cuál es nuestra misión como comunidad pentecostés? Ser sembradores de la palabra de Dios en los corazones de las personas. Lo hacemos con perseverancia, alegría, que son carismas preciosos que el Espíritu Santo nos ha regalado para la evangelización. Les invitamos, algunos de ustedes ya nos conocen a través de redes sociales. Aquí están algunos de las redes donde más interactuamos: Facebook, Instagram, TikTok y también YouTube. Les invitamos que después de esta enseñanza, por favor, síganos para que siempre esté al pendiente de todas las noticias, todo lo que la comunidad va trabajando. Asimismo, nuestra página web está disponible y habilitada para que ustedes puedan ingresar. En la página web pueden visualizar los grupos de oración activos, los ministerios que trabajamos, las pastorales a las cuales pueden unirse y también los datos de contacto. Todo esto está al servicio de ustedes y que nuestro Ministerio de Evangelización Digital lo actualiza conforme vamos teniendo cambios. Algunos lineamientos generales nada más. Este es un seminario, el objetivo principal de este seminario es buscar que cada uno de ustedes despeje sus dudas respecto a los distintos temas que vamos a ir tratando. En este caso, yo les sugiero, vamos a dejarle a nuestro sacerdote que nos dé su enseñanza, y para el final tendremos un espacio de preguntas. Controle su micrófono que esté apagado, su cámara en lo posible encendida, y tratemos de interactuar lo mayor posible. Si es que nuestro sacerdote en este caso nos da la oportunidad para ir haciendo una interacción durante su enseñanza, de igual manera participemos activamente. Anote si es que busca anotar, o que esta enseñanza se mantenga en sus registros. Estamos grabando esta reunión de manera que también podamos tener una evidencia física y podamos colgarle dentro de nuestras redes sociales para quienes se hayan saltado o hayan perdido alguna parte de esta enseñanza. Vamos a iniciar en esta noche con nuestra primera sesión, que tiene el nombre La Eucaristía en la historia de la salvación. En esta noche nos acompaña el Padre Ángel Cuenca. Eh, Me perdonan, pero no recuerdo las siglas. Ahí nada más, Padre Ángel, nos repite cuáles son esas siglas que teníamos de su ordenación. Era Orden de Frailes Oh, Menores Capuchinos. capuchinos, sí, Orden de Frailes Menores Capuchinos. Muchas gracias, Padre Ángel Cuenca. Entonces, con ese preámbulo, yo le doy el paso ya a Anita Carolina.
Buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Antes de iniciar y dejarle el micrófono totalmente a nuestro Padre que nos acompaña en esta noche, vamos a cerrar nuestros ojos y nos vamos a poner en la presencia del Señor. Señor, te damos gracias por esta noche que nos permites estar reunidos como hermanos y hermanas, por este webinar, para aprender más sobre la Eucaristía y la Santa Misa, para ser esos cristianos católicos comprometidos en una vida espiritual buscando la santidad anhelada. Te pedimos que derrames del Espíritu Santo a tu instrumento, el Padre Cuenca, que se ha preparado en esta noche para traernos esta enseñanza tan preciosa sobre la Eucaristía en la historia de la salvación, y a nosotros para que nos abras el entendimiento para seguir enriqueciéndonos con las delicias espirituales. Por eso, juntos como hermanos, queremos cerrar esta oración saludando a nuestra mamita del cielo, mamita María, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nos cubrimos con la sangre de Jesús para sellar esta oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y el micrófono es todo suyo, Padre Ángel. Ya. Un saludo fraterno de paz y bien para todos ustedes. Primeramente, darle las gracias a Dios por esta oportunidad de estar con ustedes, de enriquecernos más con las reflexiones que vamos a ir escuchando, y también felicitarles por ese compromiso en su vida de grupo, también ese compromiso que tienen de, como lo dice en su, no, escuchaba en la misión, ¿no? El de transmitir la palabra de Dios. Y esta es una oportunidad también para conocer un poco más y a la vez dar a conocer a las demás personas. Yo tengo un tema muy bonito y también es muy amplio. Entonces voy a procurar sintetizarlo un poco. El tema es la historia, la Eucaristía en la historia de la salvación. Entonces, mm, mi presentación, vamos a ver, va a estar enfocada en 5 puntos. Primero, vamos a ver unas cuestiones preliminares. ¿Qué son estas cuestiones preliminares? Algo que nos va a introducir al tema. Por lo general no quisiera entrar como de lleno al tema, sino primeramente como ir preparando, como decimos, el terreno, ¿no? Estos son cuestiones preliminares, iremos abordando términos que luego van a ser de complemento, ¿no? No por ser preliminares o menos importantes, yo creo que nos ayudan como a entrar en este gran tema. Luego vamos a ver unas referencias históricas, ese va a ser como el segundo punto, ¿no? Unas referencias históricas. Es sobre todo el caminar de la Eucaristía, ¿no? Cómo se ha ido constituyendo el sacramento. Hoy tenemos ya toda una estructura de la Eucaristía, pero años atrás era distinta, ¿no? Cómo se han ido reuniendo, han realizado encuentros de obispos que llamamos concilios, grandes padres de la iglesia que han ido aportando a lo que nosotros hoy tenemos ya como un sacramento de la Eucaristía. Luego de estas referencias históricas, como tercer punto, vamos a abordar ya propiamente lo que es el sacramento de la Eucaristía. Recién vamos a abordarlo ahí, ¿no? Seguidamente,
como en un cuarto punto, vamos a abordar también la prefiguración de la Eucaristía en el Antiguo Testamento. ¿Qué será esto de prefiguración? ¿Será que la Eucaristía ya existía en el Antiguo Testamento? Bueno, eso lo vamos a ir aclarando, ¿no? Y luego, como último punto, ya nos vamos a centrar en el tema, ¿no? Eucaristía en la historia de la salvación. Muy bien. Bueno, espero no cansarlos ni aburrirlos, ¿eh? Si ustedes quieren igual intervenir y preguntar, entonces ahí levantan la mano y yo, pues ahí puedo hacer una pausa e ir interactuando. O si ustedes ven, pues como lo plantearon los coordinadores, flamantes coordinadores, al final, al final también se puede abrir como ese espacio de preguntas, ¿no? Muy bien. ¿Qué tal estamos? ¿Cierto? No les he preguntado, ¿eh? ¿Cómo están? Bendecidos por el Señor Padre. Buenas noches. Muchas Buenas gracias. noches. Buenas noches. Por ahí veo algunos rostros conocidos, ¿eh? Sí, buenas noches, padre. Estamos bien, gracias a Dios. Y a Qué usted bueno, también, que está qué con bueno, qué nosotros en bueno. esta noche. Le pedimos al Señor que nos dé oídos de discípulo para poder entender y estar ahí atentos a lo que usted nos va a decir en esta noche. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, como ya me presentaron, yo soy Ángel Cuenca, soy sacerdote capuchino. Actualmente vivo acá en Quito, estoy por la curia. Vivo en la curia, ¿no? La curia es una casa administrativa. Y aquí estaré por 3 años. Me han pedido el servicio dentro de la custodia, el servicio de llevar la economía. Eh, y bueno, por eso a veces me toca como salir y viajar, ¿no? Pero bueno, yo de mi parte, con gusto de poder compartir con ustedes. Bueno, entonces vamos a abordar lo que decíamos, la Eucaristía en la historia de la salvación en el Antiguo Testamento y la tradición patrística, ¿no? Yo decía, antes de entrar de lleno con el tema, sugiero abordar unas cuestiones preliminares que nos pueden servir de introducción y complementar al tema que vamos a desarrollar. ¿Cuáles son estas cuestiones preliminares? Primero, ¿qué es o cuáles son los sacramentos de la iglesia? A ver si alguien me puede ayudar, de pronto ahí como para, ¿cuáles son los sacramentos de la iglesia? Bautismo, Bautismo, ahora sí la lección, ¿eh? confirmación, Eucaristía, Sí, orden Ya, sacerdotal y la unción de los enfermos. ya, ¿cuál nos faltó? Matrimonio. Matrimonio, y nos faltó uno, La confesión. Bautismo, la confirmación. confesión. Muy bien. Me corrigió. Sí, los sacramentos de la iglesia son 7. Eso ya los hemos aprendido en la catequesis y en los encuentros que a veces tenemos en la iglesia, pues ya son como bastante conocidos, familiares, ¿no? Estos 7 sacramentos se distribuyen en 3 grupos. El primer grupo son los sacramentos de iniciación. Entonces estamos hablando del bautismo, confirmación y Eucaristía. Esos son los de iniciación con los que entramos en esta gran iglesia que nos recibe. Se dice que el bautismo es la puerta grande por donde nosotros entramos. Bautismo, confirmación, Eucaristía.
El segundo grupo llamamos los sacramentos de la curación. ¿Por qué será de curación? ¿No se han preguntado alguna vez? Seguro que ustedes ya lo saben, ¿eh? Son sacramentos de curación porque nos sanan. En estos sacramentos de curación está la penitencia y la unción de los enfermos. La unción de los enfermos le hemos dado, a veces lo hemos concebido como algo que es de extrema unción, o sea que tiene que recibirlo ya al final, ya cuando la persona va, como dicen por ahí, va a darse el patatús, pero no es así. Y cumple, ciertamente lo prepara, pero también lo sana. Y hay veces en que cuando reciben la unción de los enfermos, se reaniman y vuelven con más fuerza. Está el otro sacramento de sanación, la confesión. Yo les pregunto, ¿sí o no que ustedes cuando se van y se confiesan, independientemente del sacerdote que tengan conocido, ¿no? Salen de ahí como sanos, ¿verdad? Salen como liberados. Por eso decimos, ¿no? Estos sacramentos de iniciación, de sanación y los 3, 5. Y los dos últimos que quedan, ¿cuál será el nombre de este grupo? ¿Cuál creen ustedes? De servicio. De servicio, muy bien. Excelente, de servicio, porque están al servicio de la comunidad, tanto el sacerdocio como el matrimonio. Bien, todos corresponden a momentos importantes de la vida cristiana y todos estos sacramentos confluyen en un sacramento. ¿Cuál será este sacramento en donde todos confluyen? El sacramento de la Eucaristía. ¿Por qué decimos que todos confluyen ahí? Se dice que la Eucaristía es como este gran río, ¿no? Como este gran caudal. Vamos a poner un ejemplo, bueno, ahorita se me viene a la mente el río Napo. La Eucaristía es como este caudal inmenso del río Napo. Y los demás sacramentos son como estos brazos de agua que se van uniendo y que lo van complementando. ¿Por qué también decimos que confluye los demás sacramentos en la Eucaristía? Porque una boda se realiza ¿en qué? Dentro de una Eucaristía. Un bautismo dentro de una Eucaristía. A veces también se lo hace por separado, ¿no? Pero también se lo hace dentro de la Eucaristía. En la ordenación sacerdotal, dentro de la Eucaristía. Y así también podemos ir viendo cómo los demás sacramentos, ¿no? Confluyen en la Eucaristía. Bien, entonces ya hemos visto esta primer preliminar, cuáles son los sacramentos, hemos hecho un recorderis, ir desempolvando ciertas cosas y hemos dicho que están como en 3 grupos grandes, ¿no? Iniciación, sanación y servicio. Bien. Ahora, en general, ¿cuál será la definición de un sacramento? De pronto aquí le tengo hacia el primero que está aquí le voy a preguntar, a ver, ¿cuál aparece aquí primero? Santiago es, ¿no? Correcto. Santiago, bueno, de lo que tú puedas comentar, ¿qué podrías decir qué es lo que caracteriza a un sacramento? ¿O qué es lo que tiene, o qué es lo que se vive ahí? ¿Qué nos podrías decir? Bueno, para mí sacramento es como un acto, una acción eh, propia, digamos, ¿ya? Una acción propia que nos llaman a vivirlo. Es como decir, está ahí mi traje y me dice, ponte ese traje hoy.
utilice ese traje hoy, porque con ese traje voy a salir a enfrentar algo en la vida. Entonces, para mí ese es un sacramento, es como utilizarlo, es algo que yo tengo a mi disposición para enfrentar una actividad o situación. Muy bien. Gracias, Santiago. Mira, yo a lo que tú has dicho le denominaría la gracia, ¿no? La gracia que nos confiere cada sacramento. Y eso es lo que tú dices, ¿no? Esa es como esa armadura, eso que yo me pongo para salir y enfrentarme y continuar, ¿no? Bien, las características que tiene un sacramento, tú ya lo has notado, es la gracia que confiere. También podemos decir que es un acto, es una cosa sensible. O sea, nosotros lo podemos ver. Por ejemplo, vamos al bautismo, a cualquier sacramento, ¿no? Es una celebración visible, ¿no? Que la vemos, ¿no? ¿No? Entonces, eh, con signos visibles. Por ejemplo, en el bautismo, un signo visible, el agua, la vestidura blanca, el aceite, ¿qué más? El cirio, y así otros elementos que tienen no solo el bautismo, sino todos los demás sacramentos. Por ejemplo, en el matrimonio, los signos sensibles, los anillos. Sí, sí, sí. Entonces, cada uno de los sacramentos nos dice que son actos sensibles, o sea, visibles, que nosotros los podemos ver. Luego también decimos otra característica de un sacramento en general, es que es un signo que nos transmite otra realidad. Por ejemplo, un signo, muchos de ustedes yo creo que conducen, ¿no? Manejan y todo. Entonces uno aprende o interpreta los signos, ¿no? Por ahí, si aparece por ahí en una calle, esto, una E y una rayita cruzada, nos dice no estacionar, ¿no? Signos que de pronto no está escrito, ¿no? No pone debajo, pero sabemos lo que significa, ¿no? Otro signo, por ejemplo, yo a lo lejos veo que está humeando una montaña. Yo estoy a cientos de kilómetros, pero yo ya sé que si es humo, algo está pasando y algo se está incendiando, no sé, un bosque o una casa, no sé, ¿no? Entonces, un signo comunica otra realidad. Entonces decimos, por ejemplo, en el sacramento, decimos, este signo, por ejemplo, el agua en el bautismo, nos comunica, nos transmite la pureza, la limpieza, la renovación. ¿Qué nos dicen en el bautismo? Que con el agua nos purificamos. Entonces vemos que este signo material nos comunica otra realidad espiritual. No es solo para, digamos, no es solo que, bueno, el agua sí, me la utilizo y me lavo las manos y me purifica y ya, ahí queda todo eso, no. Estos signos materiales dentro del sacramento nos comunican una realidad espiritual. Y así podemos hablar del cirio y de otros signos. Bueno, como tercero, es que los sacramentos, ¿por quién son instituidos? Por Jesús. Por Por nuestro Señor Jesús. Jesucristo. Perfecto. Los sacramentos son instituidos por Jesús, por Cristo. Luego, otra característica, la cuarta, nos dice que tienen eficacia sobrenatural para producir la gracia en el alma del que lo recibe. O sea, cuando nosotros participamos de cualquiera de estos sacramentos, nos viene de parte de Dios la gracia, lo que nos decía, que nos explicaba así, Santiago, nos explicaba, esa gracia nos llena de fe, obviamente, ¿no? Pero también nos concede una fuerza
espiritual que nos prepara para salir, digámoslo así, a enfrentar las situaciones de la vida. Ujú. Luego, como quinto, que los sacramentos han sido confiados a la iglesia. La iglesia es como, ¿cómo diríamos? Como una vasija de barro, ¿no? Una grande vasija de barro, y sobre ella acoge o recibe todos estos sacramentos. Es como como la que almacena. Y ella no solo almacena ni se queda para sí, sino que los comunica, los transmite a las demás personas. Muy bien. Entonces, con todo esto, ¿qué condiciones se necesitan para que algo sea sacramento? Por ejemplo, ¿qué podríamos decir nosotros? Ah, esto es sacramento y esto no es sacramento. Entonces, para nosotros decir esto es un sacramento, podemos sintetizarlo en tres aspectos. Primero, que es instituido por Jesucristo, lo que ustedes han dicho. Segundo, que es un signo sensible, es algo visible que nos comunica algo invisible o algo espiritual. Y tercero, que nos concede, en aquellos que recibimos los sacramentos, nos concede una gracia, un favor especial de parte de Dios. Muy bien. ¿Hasta ahí vamos bien? Perfecto. Bueno, aunque no le veo aquí a Anita, muy bien, me ponen un like. ¿Ustedes han escuchado alguna vez de sacramentales? Sí, sí se han escuchado. ¿Qué Sí, me sí. podrían decir? ¿Qué es un sacramental? Por ejemplo, el agua bendita, la ceniza que se impartió ayer, Muy esos bien. sacramentales. El rosario también es un El sacramental. rosario, perfecto. El agua y el aceite bendecidos también son un sacramental. Ujú, Bueno, sí, sí, sí. Y ahora, como ustedes ya saben más o menos la noción, sacramento y sacramental, ¿cuál creen que es la diferencia entre sacramento y sacramental? Buenas noches. El uno es instituido por, por Dios y el otro por el hombre. Muy bien, vea. Esa es una de las notas a tener en cuenta. Un sacramento es instituido por Cristo. Los sacramentales son instituidos, vamos a ponerle por la iglesia, porque la iglesia nos confiere, por ejemplo, lo que ustedes han dicho, ¿no? Bendiciones. Los sacramentos son signos sagrados instituidos por la iglesia, por medio de los cuales se santifican algunas circunstancias de nuestra vida. Están las oraciones acompañadas de la señal de la cruz, las bendiciones que nosotros hacemos a nuestros hijos o a otra persona o pedimos la bendición. También están los exorcismos, donde se pide la gracia a la iglesia, a Dios, para expulsar el mal y todo. La consagración de personas, también dentro de los sacramentales, ¿no? Si han escuchado que se dice, bueno, nos vamos a consagrar al Sagrado Corazón de Jesús, al Sagrado Corazón de María, y también consagración de lugares. Cuando dice, vamos a consagrar esta iglesia para el culto divino, vamos a consagrar este altar, dice, cuando se construye una nueva iglesia, se consagra todo, ¿no? El altar, todo, ¿no? Las devociones populares, lo que ustedes han dicho, peregrinaciones,
el Santísimo Rosario, eh, la imposición de la ceniza también, y la profesión religiosa. Se dice que la profesión religiosa es uno de los sacramentales mayores, vamos a poner sacramentales mayores, menores, porque la profesión religiosa casi se parece, casi tiene las características de un sacramento. De pronto, bueno, ¿qué es una profesión religiosa, no? Eso cabe en nosotros que somos religiosos, ¿no? Al tercer año de nuestro camino, bueno, hacemos posturantado, al finalizar el noviciado, hacemos nuestra primera profesión religiosa. Es como una consagración a Dios, donde nos comprometemos a renovar nuestro compromiso año tras año. Luego de unos 4 o 5 años ya hacemos nuestra profesión perpetua o definitiva. Entonces, tiene todas las características de un sacramento, porque hay la imposición de las manos, la oración del Espíritu Santo, algunos elementos. Entonces, eso es, ¿no? Bueno, ya hemos visto como la diferencia fundamental entre los sacramentos y sacramentales es que los sacramentos causan la gracia santificante y sacramental, en tanto que los sacramentales no son causa de la gracia que viene del Espíritu, sino que nos disponen interiormente, o sea, nos preparan para recibir. Y bueno, luego esta otra preliminar, la historia de la salvación. Yo he querido, como en este primer momento, explicar algunos términos que están ahí, pronto para que luego nos resulten conocidos, ¿no? ¿Qué será la historia de la salvación? No sé si ustedes han escuchado y dicen, alguna persona dice, bueno, yo mi historia, pues no ha sido tan buena, pues bueno, ha sido entre luces y sombras, pero esa es mi historia de salvación. La historia de salvación se hablaba o estaba relacionada con el pueblo de Israel, ¿no? Bueno, en sí la historia es un conjunto de varios acontecimientos salvíficos, desde la creación, desde el Génesis hasta Jesús. Todo ese camino es la historia de salvación, con el pueblo de Israel que hace ese camino de liberación, ¿no? Entonces, eso es como estas preliminares que hemos visto. Luego vamos a continuar con el siguiente punto. Creo que nos va a tocar aplastar el acelerador. Bueno, vamos a ver brevemente las referencias históricas. Entonces, decir que el término sacramento o la palabra sacramento no ha tenido siempre el mismo significado de lo que se tiene ahora, sino que ha sido todo un proceso. Vamos a ver, en el año 160, 220, con un santo, padre de la iglesia llamado Tertuliano, ya habló o ya mencionó la palabra sacramento. Entonces, sacramento relacionado a lo cristiano, a lo religioso, pero también tenía otra connotación pagana, no cristiana, digámoslo así. Sacramento también hacía referencia al compromiso del súbdito que le rendía un compromiso a su rey. O sea, yo me comprometo ante ti a serte fiel hasta el final. Ese acto era un sacramento. Entonces ya en ese tiempo ya se escuchaba. Entonces vamos a ir como se va a ir dando todo ese proceso. Luego, San Agustín
De pronto a San Agustín hemos escuchado algunas frases de él, el proceso de su conversión y todo. Entonces, San Agustín nos dirá, ya va a ir dando como, va a ir complementando lo que es el sacramento. Va a dar un significado un poco más preciso. Entonces estamos 354, 430. ¿Qué nos va a decir? El sacramento es el signo sagrado visible del sacrificio invisible. Él nos va a decir esto, ¿no? El sacramento es un signo sagrado visible, que lo podemos ver, que nos transmite algo invisible. La gracia. La gracia no la vemos, la sentimos. Luego, en el siglo VI, un obispo llamado Isidoro de Sevilla le va a dar esta definición a sacramento, que es un misterio, entendido justamente en el sentido de que es algo oculto, secreto, encerrado. Y finalmente, hacia el año 1090, en 1153, un monje, Bernardo de Claraval, dirá que hablará de sacramento de la Trinidad. A la Trinidad la va a denominar como un sacramento. Luego vamos a pasar brevemente, rápidamente, siglo V hasta el siglo XV, se va a ir definiendo el número de los sacramentos. Entonces, más o menos ya se va a ir definiendo, bueno, ¿cuántos? 4, 5, 6, 7. 7 sacramentos. ¿Por qué 7? Entonces, en ese tiempo, ¿no? Estamos hablando de varios siglos, ¿no? Se llama ese tiempo la etapa de la escolástica, ¿no? Una corriente filosófica y teológica que abordó el tema de los sacramentos, ¿no? Entonces fue definiendo el número de los sacramentos, fue dando una definición más concreta de lo que es el sacramento. Entonces se decía que es un signo de la gracia de Dios y forma de la gracia invisible, ¿no? Lo que ya hemos venido mencionando. Nos ha ido dando como que el sacramento, la eficacia del sacramento. En la teología, bueno, en la historia de la filosofía, de la teología, se abordaba sobre que la gracia que contiene cada sacramento. Bien, aquí voy a hacer como una pequeña introducción también como de pronto para un poco interactuar, para que no me toquen muchas preguntas al final. Entonces, yo les lanzo así una pregunta, porque hay veces que surgen preguntas, ¿no? Y dicen, ¿será que la misa, a veces decimos, ¿no? Para mí que la misa no fue bien celebrada, o no sentí que hubo misa, cosas así, ¿no? Entonces, en este tiempo se habló de un término que significa ex opere operato, es en latín, ¿no? Entonces quiere decir que el sacramento ya viene la gracia implícita en el sacramento. Entonces, ¿qué confiere el sacramento? Santificación y redención. Nos santifica y nos redime. ¿Qué pasa si celebra un sacerdote que, digámoslo así, ¿no? De pronto se peleó con la sacristana, ¿no? Voy a poner un ejemplo así, como inventado, ¿no? Se peleó con la sacristana no le abrió pronto la iglesia, entonces él estuvo el pobre ahí afuera mojándose, bueno, vamos a ponerle un poco de drama, ¿no? Estuvo mojándose afuera bueno, y un rayo por ahí le cayó cerca y entonces él se enojó y dice, ay, esta sacristana, no me abre la puerta, y le abrió y entró y le tocaba celebrar misa y la celebró la misa. La celebró así.
¿Ustedes qué creen? ¿Hubo o no hubo misa? Es un poquito medio espinoso este tema, ¿no? Pero a veces es bueno como dialogarlo, conversarlo, porque es algo que como que se suscita a veces en nuestros diálogos personales o comunitarios, pero muy pocos los abordamos así como abiertamente. Esto para explicar luego lo otro, ¿no? El ex opere operato. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué pasaría ahí? Yo Sí, creo que hubo la misa yo- porque el celebrante es el que representa a Cristo en el altar. Entonces sí hubo misa. No importa si estuvo buen genio, mal genio, y lo que es más, sabemos que en el momento de la consagración, pues ya no es del sacerdote, es del Espíritu Santo mismo haciendo la obra de la transubstanciación. Entonces sí hay misa. Ujú. Sí, sí, sí. ¿Alguien más dijo por ahí? ¿Alguien dijo que no había misa? no, yo le decía que yo sí creo que sí hay Ajá. misa. eh, Somos pecadores, pero la gracia de Dios pasa, porque ese es un ejemplo de la ira que tuvo por esa situación, pero en sí nosotros somos pecadores y la misericordia de Dios hace que su gracia pase. Ujú. Verán, muy bien. ¿Qué nos dicen esto que les voy comentando? Igual después ustedes lo pueden corroborar en el catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Todas estas cosas están ahí. Si en algún momento lo quieren profundizar, también lo pueden hacer. Y ahí sí ya pueden decir, ah, no, pues el Padre Ángel creo que esto se inventó, ¿no? Pero yo he tratado de ser fiel al catecismo y comunicarles, ¿no? Entonces, en el catecismo se habla de ex opere operato. ¿Qué nos quiere decir esto? Significa que la eficacia o el poder, digámoslo así, de cada sacramento no pierde su fuerza a pesar del ministro o del sacerdote que celebra o del receptor o de aquella persona que lo recibe. A ver, ¿cómo se entiende esto? Quiere decir que el sacramento no pierde fuerza. Ya lo dijeron ustedes. El sacerdote es un instrumento. Yo lo podría decir como un instrumento, ¿no? Independientemente de su fragilidad, la fragilidad de un sacerdote no daña ni opaca toda la fuerza que tiene un sacramento. ¿Por qué? Porque en el sacramento viene Cristo, está Dios, está el Espíritu Santo. Entonces, eso nos dice el catecismo, ¿no? De que el sacramento de por sí ya tiene su gracia implícita. Muy bien. Bueno, vamos a continuar. Luego se habló también de los sacramentos, de que tienen materia y forma. Materia refiriéndose a lo material, ¿no? El bautismo, el agua, el aceite. En el sacramento de la confesión, ¿cuál será la materia? La materia son los sacramentos. La forma es la absolución que el sacerdote da de los pecados. Y así cada sacramento se puede interpretar materia y forma, materia y forma. Luego en este tiempo pues aparece el protestantismo que nos dice que los sacramentos son una invención del hombre, de la iglesia, y que no tienen nada que ver con lo que Jesús ha instaurado. El protestantismo cree, sí, cree en el bautismo, porque dice que Jesús se bautizó y todo, ¿no? Frente a esto, pues la iglesia también da sus argumentos que han sido instituidos los sacramentos son instituidos por Cristo y también los fundamenta bíblicamente. Cada uno, eso queda para tarea, ¿eh? Cada uno
de los sacramentos tiene citas bíblicas que lo corroboran. Entonces, que no nos vengan a decir, vea, ustedes, ¿dónde se inventan eso de que hay bautismo, de que hay confirmación? Ah, no, es que el Padre lo dijo. Bueno, sí, el Padre lo dijo, pero yo también puedo como averiguar, investigar y así también como dar una respuesta, no en el plan de confrontación ni de pelea, ¿no? Bueno, entonces hemos ido hablando de todo esto, de todo ese caminar histórico de del sacramento, de cómo se ha ido constituyendo, configurando. Bien, ahora vamos a decir el sacramento de la Eucaristía. La Sagrada Eucaristía culmina la iniciación cristiana, lo que decimos anteriormente, ¿no? Bautismo, confirmación, Eucaristía. Culmina la iniciación cristiana. Los que han sido elevados a la dignidad del sacerdocio real, o sea, nosotros que nos hemos bautizado y que nos hemos confirmado, participamos por medio de la Eucaristía en el sacrificio mismo de Cristo. Todos se conectan, ¿no? El sacramento de la Eucaristía, ¿cuándo será que fue instituido? Hablando de fundamentos bíblicos. Podríamos decir que en la última cena, la noche en que Jesús, nuestro Señor, lo traicionaban, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y de su sangre, San Juan. Y nos invita ¿a qué cosa? A comer su carne, a beber su sangre. ¿Para qué? Para tener vida eterna. En el Antiguo Testamento, yo no he tocado mucho del Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento voy a mencionar dos citas bíblicas. Hay muchas, ¿no? La primera está, si quieren, luego la consultan, Éxodo 16, ¿no? El maná con que se alimentó el pueblo de Israel durante su peregrinar por el desierto. El maná haciendo alusión al pan. ¿Mm? Luego en Génesis 14, 18 nos dice el sacrificio de Melquisedec, un sacerdote que en acción de gracias por la victoria de Abraham ofrece pan y vino. Los elementos de la Eucaristía, pan y vino. Entonces ya en el Antiguo Testamento, ¿no? De pronto en el Antiguo Testamento, la Eucaristía como tal, como la tenemos en el Nuevo Testamento, no había o no existía, pero ya eran algunas cosas que se iban percibiendo, ¿no? Algunos gérmenes de lo que sería la Eucaristía. Y bien, voy a culminar con una breve definición de la Eucaristía en la historia de la salvación. Habíamos dicho que la historia de la salvación hace referencia al pueblo de Israel. Son varios acontecimientos salvíficos desde la creación, desde el Génesis hasta Cristo. Ahora, ¿cómo estará presente la Eucaristía en la historia de la salvación? Ya lo hemos visto, ¿no? En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel que se alimentaba de este maná que les concedió Dios. Luego, este sacerdote, rey Melquisedec, que hizo una ofrenda. Luego decimos que la Eucaristía es un sacrificio, ¿no es cierto? Antiguamente también habían ya sacrificios que los sacerdotes hacían de animales, de animales sobre todo. En el Nuevo Testamento, el nuevo sacrificio es Cristo, que es sacerdote, víctima y altar. Sacerdote, Él preside ese sacrificio. Víctima, es esa ofrenda que se inmola ante Dios. Y altar es donde Él reposa. Bien, muchas gracias. Disculparán cualquier mal modo.
Listo, vamos entonces a nuestro espacio de preguntas. Si es que alguien tiene alguna inquietud respecto al tema, bienvenida sea. Por favor, si es que puede el padre retirar, ¿cómo es repetir lo último que dijo sobre la Ya, Eucaristía? ya, Gracias. decíamos la Eucaristía en la historia de la salvación, que han habido dentro de la historia varios acontecimientos que hacen referencia a la Eucaristía, al pan, el maná, luego los sacrificios en el altar, bueno, en el Nuevo Testamento, Cristo, que es esta, esta víctima, digámoslo así, y que nosotros en la Eucaristía renovamos, ¿no? En la Eucaristía es ese mismo sacrificio del Gólgota. ¿Con qué diferencia? Que en el Gólgota fue un sacrificio cruento, o sea, con sangre. En la Eucaristía es incruento. No hay sangre, pero ahí está realmente Jesús en su cuerpo y en su sangre. Imagínense, si nosotros realmente estuviéramos convencidos de que ahí está Cristo de forma viva y real, yo creo que nadie dejaría de consumirlo, digámoslo así. Padre, Cualquier reclamo, súplica. por favor, repítanos que Jesús es sacrificio. Y ahí me quedé. Ah, ya, sí. Jesús es, digámoslo así, es sacerdote, víctima y altar, ¿no? Sacerdote en cuanto que él preside, o sea, él celebra, ¿no? Eh, ¿Qué hace un sacerdote? Se lee, digámoslo así, es como el otro, decimos el otro Cristo en ese momento de la Eucaristía, representa a Cristo, ¿no? Porque Cristo está ahí, ¿no? Y si está Cristo, está el Padre y está el Hijo, está el Espíritu Santo. Es víctima, porque lo que está, el sacrificio que está ahí es su cuerpo y es su sangre, que luego se parte y se reparte. Y es también altar. Altar donde reposa el sacrificio, ¿no? La víctima. Bueno, a mí me gusta la bendición de San Francisco, que es bíblica, es tomada del Antiguo Testamento, ¿no? Ahí donde están, que puedan ir respondiendo a cada invocación, amén, y que esta bendición que van a recibir también, la piensen en alguna persona que en estos momentos lo esté necesitando. Puede ser una persona o ustedes mismos, en cualquier persona, para que esta bendición les llegue, le reconforte, le llene de paz, le llene del amor de Dios, le sea como un suave rocío de consuelo. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Espíritu. El Señor les bendiga y les guarde. Amén. Amén. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Amén. Les mire benignamente, les conceda la vida, la salud y la paz. Amén. El Señor Amén. todo bondadoso les bendiga a ustedes, a todas sus familias, sus trabajos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Con la bendición del Señor podemos quedar en paz. Demos Demos gracias, gracias a Dios. Señor.